De nuevo aquí estamos, saludamos a todos nuestros seguidores. Sexto programa ya y empieza esto a crear una dinámica. Estamos esperando a continuar donde nos quedamos la semana pasada, que fue el juego. El juego de Dios y el juego pesado de Dios para muchos, y cómo interpretar ese juego. Saludamos al padre que ha querido venir con el uniformado hoy también. Ya estamos. Yo creo que tenemos que hacernos también alguno blanco para no estar siempre de negro, ¿verdad? Claro, para coger lo que hemos dicho, claro. La verdad que se refleja sobre el fondo blanco. Exacto. Vamos también a hacernos algún polochercito blanco para. Bien. Me parece bien. Ahora estamos mucho más uniformados, ¿verdad? Exacto. Sí. Muy bien. Pues entramos. Nos habíamos quedado con lo de. Porque luego sí, nos falta tiempo. Aprovechémoslo al inicio. Nos habíamos quedado con ese juego de Dios. La creación es un juego de Dios. Que estamos invitados. Y que estamos invitados. Pero un juego. Recuerdo que yo decía un poco así asombrado, espérate, un juego tiene que ser divertido. Es como cuando a uno le dicen, le insultan y luego le dicen, no, que era broma. Espere, una broma tiene que ser para que nos riamos todos. Vamos a ver, y si no es broma. Un juego cuando se siguen bien las reglas, por ejemplo, un juego de fútbol que estamos en el Mundial. Cuando los dos equipos juegan bien, se atacan, etcétera, es un juego, uno es entretenido, es divertido. Pero cuando empiezan a infringir las reglas del juego, empiezan a hacer faltas, entonces el juego está siempre trabado, no hay digamos así, continuidad. El juego parece como que es un poco más pesado, más feo, porque se interrumpe constantemente con las faltas. Exacto. El problema está que si uno, ya decíamos que para el juego tiene unas reglas. Si uno infringe las reglas del juego, entonces se estropea el juego. Entonces el problema está, es verdad que el juego a veces parece pesado, parece duro, difícil, porque aparece sufrimientos y problemas. Pero estos sufrimientos y problemas no vienen del propio juego, sino de porque alguien rompe las reglas del juego. Y por eso vamos a hablar cuáles son estas reglas que rigen este juego. A ver. De hecho, es solamente una única regla, no hay muchas, es muy simple. Ya lo hemos escuchado en el Evangelio, nunca hemos oído aquello de aquel que quiera ganar su vida la perderá. En cambio, el que pierda su vida por mí y por el Evangelio la ganará. Tanto en este juego, la regla es muy sencilla. Gana el que pierde. Es decir, gana aquel que se deja perder. Aquel que, si uno quiere ganar siempre tener razón, siempre que todo el mundo orbita a su alrededor, ser el centro del universo, que todo el mundo haga su voluntad, entonces ahí estamos, se está intentando, haciendo daño a los demás, porque está obligando a los demás que le sirvan a él. Por tanto, está haciendo infelices a los demás. En cambio, cuando uno se dona, cuando uno sirve, está haciendo felices a los demás. Una Teresa de Calcuta, por ejemplo, que ha habido su vida entregada a los pobres más pobres, ¿a cuánta gente ha hecho feliz? Gente que estaba despreciada, rechazada, que nadie le atendía, han encontrado la dicha, la felicidad, porque alguien se ha amado, les ha amado, porque alguien ha perdido su vida por ellos. Eso es lo que trae la felicidad. En cambio, cuando uno, por ejemplo, un narcotraficante que busca únicamente su enriqueciéndose bien, ¿cuánto daño y cuánta infelicidad está creando a su alrededor? A gente que está enganchada a la droga o bien los asesinatos entre las bandas rivales, etc. Esta persona que está incumpliendo la regla porque no está amando, sino que está queriendo ganar la vida, está produciendo mal y sufrimiento a su alrededor. Tanto mal y sufrimiento viene porque las reglas no se respetan. Esta regla no se respeta. El ganar-perder. Ahí tenemos un primer avance. Repito que esto saldrá más adelante. Ahora, podríamos, ya está, pero ya ha dicho ha dicho una palabra. ¿A cuánta gente ha hecho feliz o infeliz? Exactamente. Por lo tanto, este juego tiene un fin, que es la felicidad. Dios ha creado este juego, ha inventado este juego porque quiere que nosotros seamos felices. Él mismo lo ha dicho, yo vengo para dar vida y vida en abundancia. La intención de Dios no es crear la infelicidad, sino que seamos felices.
El problema está que esta infelicidad se crea cuando alguien pues no está dispuesto a seguir estas reglas, sino que quiere quebrantarlas. Pero aparentemente entonces, según esta regla, la felicidad no es algo que yo me doy a mí, sino que yo doy a otros. Exactamente. Y que otros me darán a mí. Así es. En la medida en que uno, y además eso lo hemos podido nosotros comprobar, cuando uno hace una obra buena, se da a los demás, ¿qué es lo que recibe? No recibe una satisfacción profunda interior, que no necesariamente de que es externa, sino que se siente contento, realizado. En cambio, cuando alguien ha juzgado o ha pensado mal o ha deseado mal a otro, ¿cómo se queda en el fondo, en su interior? Hay una como si algo se quebrara en la naturaleza humana. Porque si nosotros hemos sido creados imagen de Dios, hemos sido creados para amar, cuando no amamos, nos estamos rompiendo nosotros mismos. Estamos yendo en contra de nuestra propia naturaleza. Mira, eso que tú decías, Jordi, nosotros que tenemos hijos, ¿verdad? Cuando tú le llevas una sorpresa a un hijo tuyo que tiene que destapar todo eso por ahí, es notorio que tú te comienzas a mirar la cara de la persona a la que tú le regalas algo para ver cuál es la reacción. Y cuando tú ves que la reacción es positiva, tú te pones más contento que quien ha tu Exacto. No, y hay un dicho que dice: hay más alegría en dar que en recibir. Y es un dicho evangélico que no aparece en los evangelios, pero lo dice San Pablo. Según San Pablo lo dijo Jesucristo. Sí. Tenemos que creerle, ¿verdad? Así es. No, y sobre todo con según quién hay una alegría en ver que el regalo es aceptado. Y la pegué. Sí. Pero mira, La pegaste. Cuando te dicen, tú tienes recibo. Tengo que cambiarlo. Tengo que cambiarlo. Pero hay otra cosa muy importante respecto al juego. ¿Quiénes juegan? ¿Quiénes pueden jugar? ¿Los adultos pueden jugar? ¿Los adultos juegan? Normalmente no, porque tienen muchas cosas importantes que hacer y que atender. Tienen que llevar adelante a la familia, tienen que ganarse las habichuelas, tienen tantas cosas importantes que no tienen tiempo para jugar. ¿Quiénes son los que juegan? ¿Los niños? Los niños. ¿Por qué los niños juegan? Los niños juegan porque como tienen unos padres que se cuidan de ellos, no tienen que preocuparse por la comida, si el uniforme del cole estará preparado, lavado y planchado para el día siguiente, si de eso no se preocupan porque se preocupan sus padres. Por tanto, pueden permitirse el lujo de ser divertidos, de perder el tiempo, de jugar, de entretenerse, de ser dicharacheros, de ser traviesos, de ser todo esto, porque pueden jugar. No, se dan el lujo de gastar todo lo que uno le da en un momentito ahí. Pues no tienen que preocuparse de Exactamente. si van a tener comida o no van a tener comida. Pues si tienen el papá, saben que está todo seguro ahí. Por lo tanto... ¿Y tú nunca has leído en el Evangelio de que si no os hacéis como niños no entraréis en el reino de los cielos? Porque para poder entrar en el reino de los cielos hay que hacerse como niños. Y esta es la clave de este juego. ¿Qué es un niño? Un niño es aquella persona que, como sabe que tiene unos padres que le aman, que se cuidan de ellos, entonces vive confiado, vive despreocupado, porque se sabe amado y querido por unos padres que le acogen. Y eso es lo que es el juego que nos invita a Dios, porque tenemos un Padre que nos acoge, que nos sostiene, nos rodea, nos sostiene en sus manos. Y por eso, si somos como niños, entonces encontraremos la verdadera dicha, la verdadera felicidad, porque el niño es feliz, es dichoso, porque se sabe amado, cuando es amado, obviamente. Y vive y tiene una seguridad y una garantía. De hecho, yo le he preguntado a veces a los padres, cuando vas a buscar a los muchachos al colegio, que entran al carro, ¿qué es lo primero que preguntan? Casi siempre. No sé, tú sabrás. ¿Qué hay para comer? Sí. Jamás preguntan, ¿hoy comemos? Exacto. Sí. Eso se da por supuesto. Sí. ¿Qué hay para comer? Sí. Yo qué sé, yo vengo del trabajo, ¿para qué me preguntas? Porque entonces, este juego es un juego para niños, como todos los juegos. Solamente los niños pueden jugar. Entonces el Señor nos invita a participar en este juego para hacernos como niños. Es decir, abandonados y confiados en su amor, sabiendo que todo contribuye para bien. También cuando uno rompe las reglas del juego, el Señor sabe cómo arreglarlas, cómo apañarlas, porque no permite una cosa mala si no es para conseguir un bien mayor. Pero este es otro tema que en otro momento hablaremos también. Estamos dejando muchas cosas para después, sí. Pero bueno. Entonces, el problema de salirse del juego es que nos volvemos adultos.
Bueno, dejamos de ser niños. Si uno es adulto, no tiene otras cosas muy importantes que hacer en este mundo y no tiene tiempo para perder este juego. Entonces se pierde la esencia de la vida. ¿No? Y los adultos que no tienen padre o que los padres ya tienen que ya no lo pueden mantener. Es que los adultos tenemos que hacernos como niños. Dice, si no os hacéis como niños. Eso dice Jesús a los adultos. Hacerse como niño significa que tú te abandones al amor de tu padre, que en este caso es Dios. Que tú te abandones a Él y que te dejes llevar por Él, porque es Dios que te ama a ti infinitamente, no va a permitir nada que sea malo para ti. Entonces, esto es la confianza que uno tiene si realmente se hace como niño delante de Dios. Jesús es lo que se yo como niño, ¿eh? Sí. Porque es el primero que ha dicho ante el Padre, ante la cruz, que no entendía, que no le gustaba, y dice, si es posible, pero que se haga tu voluntad, porque sé que lo que tú quieres para mí, eso es lo mejor para mí, aunque yo no lo entienda. Esa es la actitud del niño. Bien, hablando del juego, ¿verdad? O sea, no solamente es importante conocer las reglas, sino que conocer lo que llama la dinámica del juego. Sí. Bueno, voy a poner un ejemplo. El béisbol pues no se parece para nada ni al básquetbol ni al fútbol, por ejemplo, que hay que estar constantemente entonces, ¿por qué despierta pasiones? ¿Por qué despierta pasiones? Pues porque su dinámica es otra. Me acuerdo que un amigo mío me contó que él estaba en Alemania en ese momento y un amigo de él intentaba convencerlo de que viniera a ver un juego de béisbol. Entonces, precisamente, este hombre de Alemania le tocó ir a California a ver un juego de Los Ángeles. Y dijo, lo más aburrido que he visto en mi vida es ese juego. Lo más aburrido que he visto en mi vida es ese juego. Nadie llegó a primera. Y es verdad, fue un juego perfecto que pichó Hideo Nomo. Lo que causó tanta euforia y tanta tensión y es algo admirable, un juego perfecto. No todo el mundo ve un juego perfecto. Es que hay que entender el juego, obviamente. Hay que entenderlo, eso me refiero de la dinámica del juego. Entonces, esta dinámica del juego que tenemos con Dios, ¿cuál es la dinámica? ¿Qué es lo que lo hace interesante? Bien, lo que es interesante, la clave, ¿sabe quién la tiene? ¿Quién la dio? Bueno, Santa Teresa del Niño Jesús. En la confianza total en Dios. Dejar que sea Dios el que lleve tu vida. Pero estamos aquí entrando en cosas muy profundas, que veremos en su momento. ¿Entremos? Sí. Bueno, pero yo quería acabar un poco lo del juego, porque los juegos, son los niños los que pueden jugar. Y los niños, cuando se meten en un juego, se enfrascan tanto en el juego que pierden la noción del tiempo. Yo recuerdo, un recuerdo personal mío, cuando tenía 3 o 4 años, que en mi pueblo cayó una nevada de las que caían antes, y nos fuimos, un grupo de niños, a la calle a jugar haciendo monigotes de nieve, hasta que, no sé qué hora sería, vino mi madre a llamarme que fuera a casa porque ya era tarde. Entonces los niños están jugando, jugaban, porque ahora los niños ya no juegan. A los niños antes nosotros estábamos en la calle interrelacionando unos con otros, peleándonos o haciendo lo que fuera, pero en relación unos con otros. Ahora los niños están encerrados en su casa con el laptop. Tiguereando. Exactamente. Sí. Pero ahora eso ya no se ve, por desgracia. Hasta qué punto los niños actuales tienen la pobre desgracia de que no pueden jugar como jugábamos antes. Pero bueno, dejando este paréntesis, estamos allí hasta que venía nuestra madre, nuestro padre, decía, fulanito, a casa que ya es hora. Es decir, nosotros estamos empeñados en este juego que Dios ha pensado para nosotros, estamos trabajando en este juego hasta que llega nuestro padre y nos dice, fulano, entra en casa que ya es hora. Hasta el momento que venga el Señor y nos lleve con Él y estemos siempre con Él. Pero cuando estemos en el cielo, no será para dejar de jugar, porque las calles del cielo están llenas de niños que juegan, porque ahí solamente entran los niños. Ese es el final de este juego, el objetivo de este juego, que el Señor nos lleva a estar con Él y por tanto a tener parte en su misma vida de amor, y para eso tenemos que ejercitarnos en el amor. Por eso en este juego la regla es aquel que pierda, se deje perder, es el que va a ganar. Aquel que
se niega a sí mismo para poder tornarse al otro, para poder amar a los demás, y esto le hace semejante a Dios. Y esto lo que le asemeja es lo que le permite un día poder participar de la misma vida de Dios. Este es el objetivo del juego. Por eso Dios nos ha creado y ha puesto en marcha, digamos, este juego. Entonces, en este sentido, sí que, y con permiso de Santiago lo diré, volviendo un poco para atrás. Sí. Yo también quería volver, pero bien, dale tú primero. Está bien. Sí que tiene sentido ahora el decir, podemos ver al creador en la obra. Si el juego, llamémosle juego, es donarse, vivir para, hacer feliz a otro, sí que tiene sentido ver en la obra, ver cómo toda la naturaleza entra en esta dinámica que decíamos en el otro episodio del ciclo de la vida. Ahí sí que, mirando a la naturaleza que se dona, podemos entender el fin, y ya estamos entrando a un paso más, la creación no en general, sino el fin del hombre. Del hombre, sí. Porque al final, a donde queremos llegar es a qué es el hombre, cuál es la naturaleza del hombre, para qué hemos sido creados y para qué vivimos, porque de ahí aparecerá una forma de actuar y una conducta del hombre en esta vida, en esta tierra. Bien, es lo que vamos a intentar responder en el episodio de hoy, pero antes, Pachi quería volver también para atrás, ¿no? Sí. Porque al final estamos hablando aquí de niños y, bueno, Jordi, tú que has tenido bastantes niños también, los niños son buenos. Los niños no son buenos. No son buenos. No son buenos. Son egoístas, ¿verdad? Sí. Y se maltratan entre ellos. Lo que decía el padre Ramón, salíamos a jugar y a pelear, que era una parte del juego. Sí, una parte del juego. Mi madre decía, no, déjalos que están jugando a hermanos. Sí. Cuando se peleaban. Sí. Están jugando a hermanos, déjalos. O sea que en este sentido no vamos a decir niños en una categoría moral que sean, que merezcan. Es lo que quiero decir. ¿Cuál es entonces la característica por la cual Jesucristo dice que tenemos que ser como niños? El confiar en el Padre. Ya. La ingenuidad casi. No la ingenuidad, sino la seguridad de que eres amado. Y por tanto, dejarte amar. Y si eres amado, dejas todas las cuestiones importantes en manos de tu Padre, porque Él sabe lo que te conviene. Confianza. ¿Qué confianza? Que es seguridad, porque sabes que no te va a defraudar. Lo que decía. El padre humano te puede defraudar porque el padre humano no lo puede todo, no es omnipotente. Y a veces tú le vas a pedir algo que no te puede dar. Pero el Padre del cielo ese es omnipotente, ese lo puede todo. Por tanto, te dará siempre aquello que sea conveniente y bueno para ti. Y esa es la seguridad que tiene el hijo, el niño en este caso. Claro, aquí entraríamos ya en Sí. Un misterio que hay en la vida humana, que es el misterio del sufrimiento. Que hay muchos que dirían, ¿y por qué a mí mi padre, si es tan bueno, me castiga? Es que Dios no castiga, esta es la cuestión. Dios no castiga, Dios no juzga. Sí, pero permite cierta situación. Permite, sí. Aquello que hablan de el sufrimiento de los inocentes. ¿Cuál es el sentido? No sé si queremos entrar o... Tendremos que entrar en este tema y lo entraremos concienzudamente. Pero vamos paso por paso. Bien, porque vamos paso por paso. Habla de un padre que todo lo puede, sí, y que todo lo que hace y permite mi vida es para bien. ¿Tú no has oído nunca la parábola de la cizaña, el trigo de la cizaña? ¿Por qué el dueño del campo no permite que se arranque la cizaña al principio? Porque el padre quiere a todos sus hijos, también a los malos. Porque no quiere su destrucción, quiere que se conviertan y que vivan. Por eso les da tiempo. Pero repito, estamos entrando en un tema, vamos a ir paso por paso, no adelantemos. Quiero otra vez hacer otra pregunta sobre los niños. Un niño que es castigado por su padre,
con qué frecuencia le guarda rencor y tiene días sin hablarle a su padre, en fin, todo eso? En primer lugar, el castigo, ¿cómo lo hace el padre? ¿Es un castigo por amor o un castigo por venganza? Porque a veces... Estoy hablando, exacto, sí. Vamos a poner en vez de castigo, corrección. Una corrección. Corrección. Tu padre te corrige. Un niño, lo que es un niño, en este sentido, ¿le guarda rencor al padre? Puede que le guarde rencor hasta el día en que entienda que esa corrección ha sido buena para él. No, yo me refiero a lo inmediato. Sí, el miedo, claro. Un niño de 3 años. A nadie le gusta la corrección, obviamente. Bueno, un niño de 3 años, la experiencia que yo tengo es que el padre lo corrige y al final olvida. Va a su padre otra vez y vuelve y lo abraza. Ni se acuerda. No se acuerda de eso. Estoy hablando por esto, de que lo que usted decía de que tenemos que hacernos como niños. O sea que el ser como niño no significa que necesariamente tengamos que ser impolutos, tener ningún problema, nada de eso. En absoluto. ¿Verdad? Y tener la seguridad de que volvemos al Padre, de que volvemos a ver al Padre y el Padre pues nos va a... Porque nosotros nos podemos enfadar con Dios. Nos podemos enfadar y podemos pedirle explicación, digamos así. Es lo que Jordi está diciendo hace rato. Pero siempre al final decimos, sí, Señor, pero tú sabrás por qué. Jesús en Getsemaní está peleando y está sudando sangre porque todo su ser se resiste. Y dice, Padre, si es posible que pase de mí este cáliz. Pero al final dirá, pero que se haga tu voluntad, no la mía. Al final se rinde, digamos así, a la voluntad del Padre porque sabe que eso es lo mejor. Pero eso no requiere que haya peleado antes y que haya puesto sus problemas, sus dificultades y sus, Señor, ¿por qué me pasa esto? Ayúdame, que no entiendo, ayúdame a entender. Eso es normal. Bien, esto era un poco para aclarar esto de los niños y demás. Sí, el niño no es el inocente, el perfecto, no, el niño es como es, los niños son como son. Y como decía, son egoístas, van a la suya, pero tienen esa característica que decíamos de la confianza. Yo, repito, me llamaba siempre la atención ir y que siempre al recoger a los muchachos en el colegio era la misma pregunta. ¿Qué hay para comer? Lo primero, no me fue bien, esto pasó que no. ¿Qué hay para comer? ¿Qué es lo que quiero? Ahora es lo que me interesa. Y nunca dudando, no, hoy no hay. No. El tema es qué hay, no si hay o no hay. Sí. Eso se da por supuesto. Bueno, vamos a adelantar un poco, entonces estamos hablando de Dios crea y Dios no solamente se ha manifestado a través de la creación, también se ha revelado a través de lo que llamamos, a través de una historia que ha entrado en un pueblo concreto, se ha manifestado una persona concreta que es Abraham, resolvemos de la historia de la salvación, y este pueblo que tiene una experiencia de la acción de Dios en su historia, de alguna manera se ha planteado las mismas preguntas que nos planteamos todos. ¿Por qué existe todo esto? ¿Por qué también el sufrimiento? ¿Por qué más? Todas esas preguntas se han planteado. Y he intentado dar una respuesta a estas preguntas. Y así tenemos, por ejemplo, los primeros capítulos del libro del Génesis, que es el primer libro de la Escritura, intenta responder a estas preguntas fundamentales. Perdón. Primer libro del Génesis, los primeros capítulos, estamos hablando de empezando el relato de la creación. El relato de la creación. Ante todo, hay que entender un poco este relato. Vamos a ver el primer relato, que es Génesis 1. Este capítulo hay que entenderlo en lo que es. Es un capítulo que es, en el fondo es un himno litúrgico que ha sido escrito después o durante el momento del exilio. Hablaremos del exilio, que es una prueba tremenda que sufre el pueblo de Israel, precisamente porque se ha apartado de la voluntad de Dios. Pero ahí este pueblo ha aprendido algo fundamental. La corrección funciona cuando es hecha debidamente. Y este pueblo ha ido conociendo, este pueblo que era un pueblo idólatra, como todos los pueblos de la antigüedad, que sí aceptaba a Dios como su Dios, pero tenía también otros dioses. El Señor ha ido haciendo ver que Él es el único Dios y que por tanto los demás dioses no son dioses, sino criaturas humanas, criaturas a los que nosotros hemos elevado a la categoría de Dios, pero es una invención nuestra. Por eso, como comienza el primer capítulo del Génesis. Dice, en el principio creó Dios el cielo y la tierra. Y la tierra era caótica, pero Dios, el Espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas y aparece entonces la acción de Dios.
Un libro, ha dicho que es un himno litúrgico. Un himno litúrgico. Atento, los científicos. No es un libro No de es ciencia. un libro de ciencias. Oh. No quiere responder cómo creó Dios el universo, cómo lo creó. El cómo es una pregunta de la ciencia. Dios se reserva las preguntas más importantes, que es por qué y para qué. El por qué y el para qué de la creación, la ciencia no sabe absolutamente nada. La ciencia solamente sabe cómo funciona el universo. Pero el por qué y el para qué, eso lo revela Dios. Y comienza a revelarlo, en primer lugar, con este himno litúrgico que culminará en el Shabbat, en el descanso. Ahora veremos por qué. En primer lugar, o sea, lo de los primer día, segundo día, tal, no tiene se que corresponde a unos tiempos científicos. Si es un día de 24 horas, si es un día de milenios, eso no entra dentro del pensamiento del autor. Quiere responder una pregunta. En primer lugar, que Dios es el único, que los demás criaturas no son dioses, que son los que adoramos los pueblos de su alrededor, y por qué ha creado Dios lo que es y al ser humano, que aparecerá al final de la creación. Entonces, una cosa importante, por ejemplo, que tenemos que tener en cuenta es que aparece 10 veces dijo Dios, 10 palabras de Dios. Atención, que se corresponde con el decálogo. El decálogo, que son las 10 palabras de Dios para la salvación del hombre. La creación también son 10 palabras, porque hay una relación entre la creación y la redención. Entonces, luego hay cifras importantes que tenemos que ver. Por 10 ejemplo, veces aparece dijo Dios. dijo Dios. O sea, que en algún día dijo Dios varias veces. Así, No solo- así es. Okay. Luego, aparece el número 7. Son 7 días, que indica para la mentalidad, en la mentalidad judía, en la mentalidad semítica de aquel tiempo, los números tienen una importancia capital. Entonces, comienza, por ejemplo, diciendo, el primer día dijo Dios, hágase la luz. O sea, Dios dice y se hace. Lo que Dios dice, se hace. Y se hizo la luz. Dice, pasó una tarde, pasó una mañana, día, Primero. no dice día primero. En hebreo dice Yom Echad. Echad es uno, no primero. Okay. Es uno. ¿Y qué es uno? Cuando un hebreo lee esto, uno, ¿quién es uno? Adonai Echad. Dios es uno. Por tanto, en el día, en la creación de la luz, quien está presente en toda la creación es Dios. Dios es el que abarca toda la creación, porque Dios, sabemos más adelante, porque la Biblia hay que interpretarla a través de toda la Biblia. La Biblia es como un cuerpo orgánico en el que todo está interrelazado. Yo no puedo estudiar el dedo meñique de mi mano izquierda si no es en relación con todo el cuerpo. Por lo mismo, cada palabra de la Escritura yo tengo que interpretarla a la luz de todo el conjunto de la Escritura. Y sabemos que Dios es luz. Dirá San Juan, en él no hay tiniebla alguna. Tanto la luz es Dios. Y por tanto, en el primer día de la creación, digamos así, que se hace presente es Dios, que abarca toda la creación. Por eso dice, pasó tarde, pasó mañana. No dice nunca noche. Por tanto, ¿por qué? Porque en Dios no hay noche, no hay oscuridad, no hay tiniebla. Es siempre luz. Y así va pasando y aparece en un ritmo, digamos, trepidante. Y dijo Dios, hágase tal cosa. Se hizo tal cosa. Pasó una tarde, pasó una mañana, día X. Y así va rápidamente sucediendo toda esta relación hasta que llega el día sexto. Uh-huh. Y ahí parece como si este ritmo se detuviera, hubiera una especie de pausa y dice Dios, hagamos al hombre, mejor cuando digo hombre, digo al ser humano, porque es importante que nosotros especifiquemos que en algún momento el Génesis habla del hombre, hace diferencia entre hombre y mujer, pero que en español tenemos el problema de que el hombre es el ser humano. Exactamente. Entonces tenemos que distinguir en qué momento dice hagamos al hombre y que no está hablando de... No, es porque el hebreo dice Adam. Adam significa hecho de tierra. Cuando quiera especificar entre el varón y la mujer, usará los términos propios, que es Ish e Isha. Ish para el varón, Isha para la mujer. Ya vemos el significado de estas palabras. Sí. Digo que es importante porque se atribuye como que hay una parcialización, pero eso es puramente del idioma nuestro, español, que probablemente también tengan otros idiomas donde el hombre es a la vez
el ser humano masculino y también es el ser humano. O sea Sí, que Pero aquí no vamos a utilizar, y para que no todos vamos lo a hacer sepan, eso. no utilizaremos el lenguaje inclusivo. No. no, No, en absoluto. No vamos a solamente hacer. para- Entonces, vamos a decir, hagamos al hombre, dice, a nuestra imagen y semejanza. A imagen de Dios lo creó. Dice, varón y hembra lo creó. Al ser humano lo ha creado a imagen y semejanza de Dios, como varón y como hembra. Esto es lo que dice el texto del Génesis. Pero lo primero que dice es hagamos. Hagamos. O sea que Sí. Dios habla con alguien. Hay una pluralidad, entonces ahí hay una especie de consulta, digamos así, entre Dios hay un sínodo. sínodo para ver esto, ¿no? Pero una cosa curiosa es por qué el ser humano ha sido creado, podemos decir, el sexto día a las 6 menos 5 de la tarde. Porque a las 6 más o menos es cuando comienza el Shabbat, empieza el descanso. Porque ha sido creado el último. Por dos razones. En primer lugar, para que pueda contemplar todo lo que Dios ha creado, pueda admirarse de la creación y pueda entonces bendecir y alabar a Dios por todo lo que ha creado Dios y entrar inmediatamente en el descanso. Porque Dios no ha creado el ser humano para que viva en la tensión, en la inquietud, en el desasosiego, en la preocupación, sino para que entre en el descanso de Dios. Porque en Dios no hay preocupación, no hay desasosiego, nada de estas cosas. En Dios hay serenidad, tranquilidad, dominio, control. Dios nos ha creado para que participemos de su descanso, del Shabbat. Y también para que el hombre, una vez es creado, se encuentre con todo el resto de la creación que está puesta ahí para él. Para él. Que no ha sido el primero creado y dice, ahora, ¿qué te apetece? No, ha creado Dios todo lo anterior para que él se lo encuentre ya. Así es. Es como llegar a tu casa y que la nevera está llena. A mí me gusta Y no más- sabe quién la llenó. ¿Quién la Me gusta llenó? más el símil de cuando una pareja va a tener un hijo, que se preocupa de tener todo listo para cuando llegue el hijo, no haya ninguna improvisación en este sentido. La ropa que le vas a poner, lo que vamos a sacar de la clínica, la cuna, la habitación donde va a estar, pintada ya, limpio, todo esto, y tú te preocupas en qué clínica, dónde, cuál doctor, en fin, todo eso, antes de que el niño venga, Sí, no sí, después sí. que llega. Exacto. Ajá. Algo Así semejante. estamos en casa con Algo semejante. la nieta que está... Ya. llegando. Está la tensión ahora. Ya compraron y cada cual compra cualquier cosita, ¿verdad? ¿Qué cosa es? Para agradar a la niña que ni siquiera va a tener la conciencia de todo la eso, sí. cosa. Pero como el amor es así, ¿verdad? El amor no busca correspondencia. El amor simplemente se dona. Y ya dice el concilio que el ser humano es la única criatura que ha sido amada directamente por Dios. Porque las demás criaturas han sido amadas por Dios en función del ser humano. Han sido queridas. En función del ser humano. Y por eso Dios primero crea todo. Toda la creación es como digamos así, como diríamos, no me sale la palabra ahora, eso en el teatro, el decorado sobre el que se va a desarrollar la historia de amor de Dios con el hombre, con el ser humano. Este juego que hablamos... La escenografía. La escenografía. Porque lo importante es que va a ser un juego de amor entre Dios y el ser humano. Por eso lo crea al final para que entre en su descanso. Y hablando del Shabbat, hablando del descanso, es importante saber qué es eso del descanso. Porque en toda la escritura, en toda la revelación, Dios quiere introducir al hombre en el descanso. De hecho, cuando saca a Israel de Egipto, lo lleva a través del desierto, lo va preparando para introducirlo en la tierra prometida, tierra de descanso, tierra que emana leche y miel. Sin embargo, cuando Israel entró en la tierra prometida, no encontró el descanso. ¿Por qué no encontró el descanso? Porque tenía enemigos. Exactamente. Y mientras tenga enemigo, tú no puedes dejar de echarte a dormir. Tienes que estar en tensión, vigilante, a ver por dónde va a venir, a ver por dónde va a dar allá. Y esta es la realidad del pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel, no olvidemos que es una palabra de Dios para toda la humanidad, para siempre. Cuando Dios elige algo, no lo abandona después. El pueblo de Israel sigue siendo el pueblo elegido por Dios, que es una palabra de Dios para el mundo entero. De hecho, en este momento el pueblo de Israel, ¿dónde está ahora? ¿Cómo está? ¿Puede descansar?
No, Imposible. está armado hasta los dientes. ¿Por qué? Porque está rodeado de enemigos. Entonces no puede entrar en el descanso. Y no puede entrar en el descanso porque no ha reconocido a Cristo. Ya lo dice el mismo Jesús, lamentando sobre Jerusalén. ¿Cuántas veces he querido reunirte como a la gallina sus polluelos y tú no has querido? Por eso tus enemigos te cercarán, te rodearán de trincheras, te asaltarán, etcétera, etcétera. Porque mientras uno no encuentre a Dios, no puede tener descanso. Y eso también se refiere a nosotros. Porque nosotros andamos inquietos, andamos preocupados. En el fondo, porque no nos abandonamos a Dios como los niños. Por eso, uno no puede entrar en descanso mientras tenga un enemigo. Ahora bien, cuando Jesús resucita, en la misma tarde de la resurrección, cuando se aparece a los apóstoles que están en casa con las puertas trancadas por miedo a los judíos, por miedo a la muerte, Jesús se les manifiesta y lo primero que les dice es Shalom, paz a vosotros. La palabra Shalom en hebreo no significa solamente que estés bien, significa el reposo, el descanso, todos los bienes que Dios te quiere conceder. ¿Por qué les dice ya podéis entrar en el descanso, en el reposo? Porque el último enemigo que va a ser vencido, dice Pablo, es la muerte. Pero Cristo ha vencido la muerte. Por tanto, ya no existe la muerte, ya no existe nadie que nos pueda atosigar, ya podemos descansar, como dirá Pablo. ¿Quién me apartará a mí del amor de Cristo? La angustia, el hambre, la persecución, la soledad, la vejez, la falta de trabajo, ¿el qué? ¿Qué? ¿Hay algo que me pueda apartar del amor de Cristo? Si Él me ha amado hasta entregarse por mí. Por eso el cristiano puede entrar en el reposo, de forma que el Shabbat es la condición propia del cristiano. El Shabbat no es dejar de hacer determinadas acciones físicas, por ejemplo, prender fuego o poner en marcha el ascensor o un aparato, ¿no? No significa eso. Significa el poder descansar en el amor de Dios. Y eso no es un día a la semana, eso es permanente. Solamente el cristiano puede vivir permanentemente en el Shabbat, aunque hay un día que de alguna manera lo expresa como un signo para indicar esta situación, que es el domingo. Cosa que el mundo pagano de hoy no entiende, porque el mundo pagano tiene como Dios al dinero, y el dinero es un Dios que no te deja descansar, que es exigente, está constantemente encima de ti porque tienes que trabajar, tienes que ganar, tienes que acumular, entonces no puedes descansar. Por eso ya no se respeta el domingo, por eso las empresas tienen que abrir los domingos, porque lo importante es ganar, 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 pero nunca hay descanso, nunca hay reposo. A ver, el descanso, que no, tal como está en el relato, no es. Parecería que diga que Dios se cansó y que necesitó un día para descansar, como que se fatigó de todo lo que trabajó creando. Sí. Pero no aparece como dice que Dios, más que descansar, cesó de toda la actividad. O sea, dejó de hacer, paró de hacer. Ya terminó de crear. Pero entonces, el descanso, que aparentemente está creado también para el hombre que Él ha creado, pero también es para Él. Dios está en el Shabbat. Claro, obviamente Dios está en perpetuo Shabbat. O sea, el disfrute de este descanso es también una característica de Dios. Exacto. La naturaleza de Dios es estar reposado, descansado, porque el amor es feliz y el amor es feliz en sí mismo, no tiene ninguna angustia, ninguna preocupación. Y eso es lo que está llamado a vivir el cristiano. Que dice, por ejemplo, ¿por qué dice Santa Teresa, nada te turbe, nada te espante, quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta? Porque ella ha entrado en el reposo, el descanso de la voluntad de Dios, sabe que es amada por Dios. Y esa es la condición propia del cristiano. Pero ¿por qué el domingo? Quiero acabar un poco de eso. ¿Por qué el domingo y no el Shabbat? Porque el domingo es el día de la resurrección de Cristo, el día en que Cristo ha vencido la muerte. Y el domingo es el día primero después del sábado, el primero después del séptimo. Estamos diciendo que para los semitas, los judíos, el 7 es el número completo, el uno perfecto. Pero pero de Cristo nosotros decimos que es el primero y el último. Alfa y omega, principio y fin, 1 y 7, 7 y 1, que es la plenitud de las plenitudes, que es el 8, que es el número de Cristo, que es la plenitud absoluta total. Por eso el del reposo es el día primero después del séptimo, el día en que Cristo ha vencido a la muerte. Quien sigue empeñado en el día séptimo está todavía en el Antiguo Testamento, está la mentalidad judía, no es la mentalidad cristiana. Porque la Iglesia, de hecho, celebra la resurrección de Cristo el día primero de la semana.
el que nosotros llamamos ahora domingo. Esto se nota mucho cuando estás en Tierra Santa. El domingo los sectores cristianos descansan. En los sectores judíos el sábado. Y los musulmanes el viernes. ¿Por qué el viernes los musulmanes? Bueno, eso es una invención de Mahoma, que claro, como los judíos descansaban el sábado, los cristianos el domingo, tienen que poner un día de descanso, entonces puso el viernes. El día de la oración, pero lo puso aleatoriamente. Pero bueno, eso es otra cuestión. Voy con mi manía de volver un poco atrás. Se habló de Santa Teresa, sí, que esta famosa frase, quien a Dios tiene, nada le falta. Entonces, pero tengo entendido que Santa Teresa pasó más trabajo que un forrecato. Sí, ciertamente. Y entonces, pero un momento, una cosa es pasar trabajos y otra cosa es estar descansado en ese trabajo. Que ese trabajo no te destruya. No, eso es el caso, ¿verdad? Se puede estar en paz, como el canto aquel, en medio de la tormenta. Exactamente. Se puede estar en paz. O la paz tiene que ser que yo no tenga ningún problema, no, que no. yo me resuelva todos mis problemas. Todo lo contrario, todo lo contrario. Como alguna gente dicen, a mí todo me va a pasar bien porque Dios está conmigo, no sé. No necesariamente. Porque el cristiano tiene poder de caminar sobre el mar, sobre la muerte, pero eso no significa que no tenga mar. La muerte está ahí, pero tú tienes poder caminar sobre eso. ¿Caminar sobre el mar qué significa? Tener poder sobre la muerte. Es decir, que cuando aparece un sufrimiento en tu vida, ese sufrimiento no te desploma, no te destruye, sino que tú puedes tenerlo en paz y decir, Señor, estoy dispuesto a aceptar ese sufrimiento porque tú me amas. Que preguntabas que tiene que ver el sufrimiento con el mar, porque el mar... El mar es donde no hay vida. En el mar no se puede vivir. Entonces el mar es un signo en la escritura de la muerte. Ya, llegamos. Ok. Y de la inseguridad. De la inseguridad. Se mueve. Sinuoso. Y no sabe cuándo va a haber una tormenta, una cuestión de eso por ahí viene. Yo quiero, mira, hablando de esto, de cómo se puede referir en medio de la muerte, San Juan de la Cruz, otro de los santos que celebramos la fiesta hace poco, en la cárcel, cuando estaba en la cárcel, ahí es donde escribe el poema famoso, entre otros, de La Noche Oscura. ¿Y cómo termina La Noche Oscura? La estrofa dice: quedéme y olvidéme, el rostro recliné sobre el amado, cesó todo y dejéme, dejando mi cuidado entre las azucenas olvidado. Y el cristiano puede dejar su cuidado, su cuita, su preocupación, su miedo, olvidado entre las azucenas. Es una forma poética porque se sabe amado por Dios en medio del sufrimiento. Él estaba en una cárcel, en un retrete, ni siquiera una celda, un retrete antiguamente, la palabra retrete antiguamente, y ahí estaba, le daban media sardina para comer al día, cada X día sí, día no, lo bajaban al refectorio para darle su merecido, digamos así. ¿Y por qué estaba en la cárcel San Juan de la Cruz? Precisamente porque le acusaban de ser un orgulloso, porque quería reformar la orden, porque se quería mejor que los demás, que era falso. Pero bueno, en ese medio de ese sufrimiento, Juan puede descansar en Dios y puede reposar en Él. Bueno, bien, ¿cómo vamos de tiempo? No, tengo malas noticias. De nuevo, el tiempo se fue. Tempus fugit. Así que... Entonces nos quedaría por explicar lo que dice Dios: hagamos al hombre en nuestra imagen y semejanza, para yo me lo creo. Yo creo que eso quedará para otro. Queda para el otro, y también lo podemos incluir en el segundo relato de la creación, porque hay dos relatos. Hay dos relatos, sí, que están relacionados entre sí. Hay uno muy, como decía, muy litúrgico, muy tal, pero luego está el otro que parece, nos pone un Dios muy... Sí, es más, este relato es más antiguo que el primero. Muy cercano. Muy artesano. Muy artesano y muy artesano. Y un poco, a veces parece como que se despista en eso. Sí. Pero ya eso viene en otro episodio. Hasta aquí nos quedamos hoy. Saludos a todos. Síganos, que esto ya va bajando. Han visto que vamos bajando a terrenos más llanos. Por favor, dejen sus comentarios, nos interesa muchísimo. Intentaremos responder a todos. Y suscríbanse. Les esperamos el próximo jueves aquí, en La Verdad.